Bueno, vamos a trabajar pequeños proyectos de Mari Carmen Díez Navarro. Ella tiene la propuesta de trabajar el método de proyectos en educación preescolar. Ustedes ya han abordado un texto que refiere a el trabajo por proyectos, específicamente con Frida Díaz Barriga, y hay otro documento que les han compartido. Con base a esta información voy a comenzar trabajando un poco sobre el método de proyectos, cómo inicia. Surge a partir de la propuesta de este personaje, Kilpatrick, quien es el que diseña este enfoque y tiene como particularidad que el niño no aprende de manera fragmentada, sino globalmente y a partir de las situaciones de la vida cotidiana. El método de proyectos trata de llevar a la escuela el modo natural de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las propuestas que ustedes vayan desarrollando con el proyecto que van a llevar a los niños, se trata de que puedan, a partir de la globalidad, puedan trabajar los distintos campos formativos con un tema en común. A partir de ello, los niños van a comenzar a adentrarse a este método y ustedes van a propiciar que se interesen por la investigación. El alumno va a tener la oportunidad de tener una situación auténtica en experiencia, va a aprender a desarrollar un problema auténtico y van a estimular el pensamiento de los estudiantes. A partir de la información que el niño ya posee, ustedes van a realizar las observaciones necesarias para poder manejarla. El niño dice no aprende de manera fragmentada. Ustedes tendrán la oportunidad de poder trabajar estos métodos colectivos y globalizadores y con un tema en común van a lograr que los niños puedan aprender de manera significativa todos esos contenidos que no solamente se tienen que ver en la escuela, sino también son esos aprendizajes de la vida. Para Kilpatrick, los proyectos pueden ser organizados en torno a supuestos prácticos o aclaración cognitiva de dudas planteadas y los podemos hacer a partir de un proyecto productor en el cual el niño pueda construir algo, posiblemente un tema o a trabajar puede ser la construcción de un cometa, un papalote, una conejera, etc. El proyecto de consumidor que tiene que ver con ese disfrute estético, como por ejemplo gozar de una canción, un paisaje y reproducirlo. El proyecto también a partir del problema. Pues vamos a generar el estímulo del pensamiento con los niños a partir de la curiosidad intelectual que regularmente nacen de esas actividades que tienen como propósito un carácter educativo y que va a cumplir ciertos desafíos que van a estimular el pensamiento. Retomando a Frida Díaz Barriga, ella dice que a partir del trabajo por proyectos, ella maneja un enfoque también globalizador, obviamente, pero lo caracteriza un poco más general. Mari Carmen Díez es distinto porque lo focaliza ya con respecto al trabajo que se tiene que hacer en preescolar, con nuestros niños pequeños. En ese sentido, esas aproximaciones que vamos a lograr con el método proyectos, según Frida Díaz Barriga, vamos a lograr el desarrollo psicológico del individuo, en este caso de nuestros niños, a partir de esa interacción con los aprendizajes escolares. Los contenidos que se van a abordar van a ser más significativos y vamos a
desarrollar esos componentes tanto intelectuales, afectivos y sociales. Vamos a promover la interacción y el papel de nosotros en este caso va a ser como mediador entre el conocimiento y el alumno. Para Mari Carmen Díez, los proyectos de trabajo tienen una intención organizada de dar forma al deseo natural de aprender. Parte de un enfoque globalizador también es abierto y también considera como parte importante las experiencias y conocimientos de los niños. Aquí el niño es importante para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, ella va explicando un poco qué es lo que requiere que nosotros consideremos para hacer el diseño de nuestro proyecto, específicamente con nuestros niños de preescolar. El método de proyectos es un procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar unos objetivos a través de la puesta en práctica de una serie de acciones, interacción, recursos, para resolver una situación. En ese sentido, nosotros vamos a tomar o a considerar algunos aspectos importantes que el niño nos va a ir proponiendo. En este sentido, de esas conversaciones, de esas dudas que los niños tienen, vamos a organizar bien distintas actividades que me permitan abordar un tema. Los niños son muy curiosos y entre pláticas pueden surgir temas interesantes que podemos ir trabajando con nuestros chiquillos. ¿Qué implica trabajar con el método de proyectos en educación preescolar? Primero, nos dice Mari Carmen Díez que requiere un cambio de actitud. ¿Por qué un cambio de actitud? Nosotros debemos demostrarnos humildes, necesitamos aprender a callar a tiempo, debemos ser ese canalizador de propuestas, organizador de intereses, enriquecedor de puntos de vista, haciendo preguntas inteligentes y oportunas, previendo recursos, evaluando la actividad y los nuevos conocimientos. El cambio de actitud, porque a veces los niños dan propuestas muy interesantes de trabajo y debemos de estar conscientes que aprendemos de todos, incluso los docentes aprendemos de nuestros alumnos. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar abiertos a la escucha de sus propuestas, de sus ideas y saber canalizarlas de tal manera que podamos organizar un proyecto interesante, muy enriquecedor, con aprendizajes significativos. Entonces, sí necesitamos estar alertas, estar abiertos a sus conversaciones, a sus preguntas, para que podamos encontrar una propuesta que realmente nos lleve al trabajo por proyectos y que sea enriquecedor para todos. Bien, los fundamentos pedagógicos que rigen la propuesta de trabajo de Mari Carmen Díez tiene que ver con que los proyectos que se vayan a organizar debe existir el aprendizaje significativo, ¿sí? Todo conocimiento que se dé, si es importante, pues lo vamos a tener con nosotros por mucho tiempo, porque a partir de que algo nos gusta, nos motiva, nos llama la atención, pues se vuelve un aprendizaje significativo y eso nos ayuda a que pues los niños vayan siendo niños intelectualmente con sus habilidades desarrolladas más fácilmente porque les gusta y les motiva, les interesa. Entonces es un principio fundamental que nuestro proyecto tiene que considerar esa parte, la identidad y la diversidad. Yo tengo que incluir, mi proyecto tiene que ayudarlos a reconocerse a ellos mismos y también a los otros. El aprendizaje interpersonal activo va a permitir que ellos tengan interacción con todos sus compañeros. Investigación sobre la práctica.
me va a permitir también tanto ellos poder investigar sobre el tema que se está desarrollando, como también yo voy a poder investigar sobre lo que estoy haciendo, mi quehacer docente. Necesitamos considerar la evaluación procesual, es importante estar evaluando en todo momento y pues como bien su nombre lo dice, el método de proyecto es parte de un método globalizador, entonces las características que tiene parte de la globalidad es que podemos trabajar temas transversalmente y eso es más enriquecedor porque no los estamos enseñando enseñando contenidos fraccionados, sino estamos trabajando varios en un mismo tema que se relaciona. Las características, los temas surgen, no se provocan. En ese sentido es una invitación para que ustedes estén abiertas a los diálogos, a escuchar los comentarios, las pláticas que tienen los niños, porque esas dudas, esas inquietudes que surgen entre ellos pueden ser pautas para poder diseñar nuestras propuestas de proyectos y algunos pueden ser muy innovadores, pueden ser muy atractivos. Entonces, todo lo que surja dentro de las conversaciones es importante estar atentas para captar las ideas y así entre la misma conversación de los niños podemos determinar un tema y ese tema puede ser más enriquecedor porque es parte de lo que a ellos les está interesando. Se tienen en cuenta lo que ya saben y quieren aprender. Bueno, siempre hemos platicado de la importancia que tiene el rescate de conocimientos previos y en ese sentido pues es importante determinar hasta dónde sabe el niño, qué sabe sobre ese tema y qué es lo que yo podría entonces enseñarle, ampliar ese aprendizaje. Desarrollar las capacidades necesarias para provocar aprendizajes autónomos. Recuerden que a partir de las actividades que se vayan a proponer, yo tengo que buscar las estrategias idóneas para que los niños también vayan desarrollando esas habilidades y puedan empezar el camino de la autonomía. La evaluación se concibe de modo procesual porque vamos a estar evaluando en todo momento, ¿sí? Desde que iniciamos el proyecto, en el desarrollo, durante y al finalizar. Entonces esas características no las debemos olvidar. Las fases del proyecto. Si bien es cierto que siempre platicamos y decimos que en la etapa de educación preescolar el juego es la herramienta principal, el que nos va a ayudar a desarrollar sus potencialidades y provocar cambios, conocimientos que ellos pueden ir desarrollando. Entonces, aquí tampoco no dista de esta parte, ¿no? El juego es muy importante. Los niños por naturaleza siempre les gusta jugar y esa parte es la que no debemos de olvidar, ¿sí? En el jardín de niños jugamos libremente cuando el niño propone algún juego y no es algo impuesto. Entonces, el juego también lo podemos ocupar con cierta intencionalidad para poder traerlo con nuestro método y sea algo más atractivo para ellos. Entonces, el método de proyectos en el jardín de niños se apoya en el juego y como uno de los aspectos fundamentales para poder desarrollar esos aprendizajes que realmente sean significativos en nuestros pequeños. En este sentido, quisiera retomar un poco una idea importante porque cuando vamos a iniciar con esas fases en el desarrollo de nuestro proyecto es importante que consideremos algunas situaciones que nos van a ayudar a poder organizar nuestros proyectos.
En la elección de nuestro tema de estudio, o el tema que se va a abordar dentro del proyecto, tiene que ser elegido por los niños. ¿Por qué por los niños? Esto sería más fácil para ustedes si estuvieran más tiempo con los niños trabajando directamente en el salón de clases, porque van a tener la oportunidad de poder escuchar sus comentarios, sus propuestas, esas pláticas que ellos tienen al momento de estar trabajando, dudas. Entonces, a partir de ello, el tema puede surgir de manera explícita, porque a lo mejor un niño en ese momento tiene una duda sobre algo que le llamó la atención, quizás se dio cuenta que en casita llegó el cartero a dejar un sobre y tiene la curiosidad de saber cómo se desarrolla ese trabajo, o a lo mejor en su mismo jardín, en su casita, encontró algún bichito que él desconoce y tiene la curiosidad entonces de conocer más para ampliar su repertorio de conocimientos. Entonces, en estas situaciones sí es importante que nosotros estemos bien alertas. Pero también lo podemos encontrar de manera implícita, ¿no? A lo mejor en una conversación, no preguntas tan directas de maestra, ¿por qué las abejas pueden volar o por qué nos pican, cómo hacen la miel? A lo mejor no nos van a preguntar directamente esas dudas que tengan, pero de manera implícita en alguna conversación, sí pueden estar interesados, quizás entre plática, eh, por ejemplo, que algunos niños estén conversando sobre que el nacimiento de su hermanito y surjan algunas dudas de cómo nacen, por qué se forman en la pancita, cómo llegan ahí. Bueno, pueden ser motivos de poder eh, trabajar, pero todo va a depender de la situación en la que ustedes estén. En esta parte quiero recalcar un aspecto bien importante, porque dentro de la planeación general de nuestro proyecto se sugiere que hagamos un friso. ¿Qué es el friso? Pues precisamente es un recurso que nos permite la organización de nuestras actividades para poder darle una solución o una propuesta de trabajo, ¿sí? No es otra cosa más que eh, una, como un tipo pizarrón en el que nosotros podemos ir organizando algunas ideas con los estudiantes. Por ejemplo, que ellos van a trabajar sobre los animales que hay en la región, van a investigar. Entonces vamos a anotar en ese friso todo lo que podemos aprender de ese tema, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer primero? A lo mejor tendríamos que buscar información, investigar a partir de entrevistas o platicar con los ancianos, este, o visitar algún lugar, ver una película. Entonces, ahí vamos a ir organizando qué es lo que tendríamos que hacer y qué podremos aprender de ese tema, ¿sí? Vamos entonces a escribir todas las posibles propuestas que los niños den y vamos a darle forma de qué es lo que tendríamos que hacer primero, qué es lo que tendríamos que hacer después, y darle más sentido a nuestra y organización sobre todo a nuestro tema, ¿sí? Si retomando el tema de las abejas, ¿sí? Yo les puedo plantear a los niños la propuesta, porque con ustedes es más complicado poder tener un tema de interés de los niños, porque pues no están constantemente en contacto con ellos, pero sí pueden llevar una propuesta a lo mejor y plantearles sobre la importancia que tiene la miel, o que vieron en el noticiero que las abejas son importantes para la vida de nosotros los seres humanos, y empezar como que a interesar a los niños. Y en esa forma podemos presentar el friso y ahí empezar a escribir, ya sea de manera
escrita, válgame la redundancia, o por medio de dibujos. Ellos pueden pasar y dibujar qué es lo que podrían aprender. Entonces ahí vamos planteando qué podemos investigar o cómo podemos conocer más sobre las abejas, desde dónde viven, pues cómo nacen, cómo hacen la miel, pues si hay categorías, por así decirlo, entre las abejas, que comen, el tiempo de vida, cómo se reproducen. Entonces, todo eso permite una investigación y tendríamos que estar organizando en ese friso qué es lo que tendríamos que conocer primero, ¿sí? ¿Qué saben y qué queremos saber? Es parte de lo que les venía yo explicando un poco con respecto al friso. Eso me va a permitir poder conocer esas ideas previas, qué conocen sobre ese tema y también que ellos planteen sus preguntas para poder diseñar o en conjunto recoger propuestas. Entonces, aquí sí es importante que nosotros rescatemos esos conocimientos previos, ¿sí? ¿Qué saben? Por ejemplo, ellos de los meteoritos, cuál es el dinosaurio, cuál era el dinosaurio más fuerte. Los egipcios, por ejemplo, cómo le hicieron para poder diseñar sus pirámides, de dónde sacaban esas piedras. Esas son preguntas que nos van a ayudar a ir organizando mejor, pero también esos referentes de qué es lo que ellos conocen y que podríamos estar trabajando ya con ellos. La búsqueda de fuentes de documentación, ya que tenemos más definido el tema del proyecto y qué es lo que podríamos aprender con base a ese tema, pues el siguiente paso es ese, buscar entre todas las fuentes y recursos que se tengan esas respuestas a esas preguntas. ¿Sí? En ese sentido todo se vale. Puede ser desde personas, puede ser desde los libros, las enciclopedias, el internet, videos, imágenes, todo se vale. Entonces, lo importante es que ellos aprendan que a partir de algo que genere dudas, yo voy a tener la oportunidad de poder conocer a partir de la investigación, ¿sí? Entonces, en el friso me va a ir ayudando a organizar qué es lo que ellos quieren también conocer, cómo lo puedo yo trabajar con ellos. Y me va a ser de mucha utilidad porque puedo revisar o evaluar qué es lo que se ha realizado. Yo puedo ir anotando ahí cómo vamos a ir trabajando ese tema para recordar también qué sigue de lo que ya hemos plasmado ahí, reconstruir de cierta forma temporalmente lo que se ha realizado y pues cuánto nos falta todavía por aprender, o en su caso para eliminar alguna actividad que se haya plasmado y que pues no se considere necesaria. La organización del trabajo. Bueno, aquí ya nos vamos a enfocar un poquito más en la realización de nuestro proyecto, nuestro plan general, porque ya tenemos que fijarnos los objetivos, qué es lo que quiero alcanzar con ese tema, organizar también la distribución del tiempo, el espacio y los recursos que se vayan a utilizar. Y yo sí quisiera puntualizar un poquito en esta parte porque hay que organizar las actividades de modo secuenciado. ¿Cómo de modo secuenciado? Bueno, todo tiene un inicio y un final. ¿Qué es lo que tengo que aprender primero? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que conocer los niños primero? De lo general a lo específico, ¿sí? ¿Cómo voy a iniciar ese tema?
Pero todas las actividades que yo vaya a diseñar tienen que tener relación. Esto va a garantizar que los aprendizajes que se van a adquirir van a ser más significativos y más organizados y ordenados. Entonces, si regreso tantito al tema de las abejas, pues cómo tengo que iniciar este, este proyecto, ¿sí? Desde cómo se reproducen, cómo nacen, qué comen, qué tipo de alimentación tienen, el tiempo de vida o el ciclo de vida, cómo crean o cómo hacen la miel, cómo se comunican, cómo se organizan en el trabajo. Hay una forma lógica en la que yo voy a ir plasmando mis actividades. No me voy a saltar desde lo que comen hasta que hacen la miel y de la miel me voy a que se mueren y el tiempo de vida que tienen y de ahí me regreso a cómo nacen. Tiene que haber un orden y en ese orden tiene que existir organización, pero las actividades tienen que tener secuencia, ¿sí? Hay que ir definiendo pautas de observación. Con los niños hay que organizar guías. También a ustedes que les permitan revisar ese trabajo de cómo se va desempeñando o desarrollando cada uno de nuestros niños y también ustedes. Entonces, unas guías que me permitan conocer si hay que hacer ajustes de manera periódica o vamos en el camino correcto. Es parte importante que se establezcan pautas de colaboración con las familias y con el entorno. El trabajo por proyectos tiene como finalidad también que el niño esté en contacto directo con el objeto de conocimiento. Entonces, si yo tengo la oportunidad de trabajar un tema en el que pues los niños tienen cerca, a lo mejor voy a trabajar sobre los animales de la región y hay una persona que tiene algún parque ecoturístico a lo mejor y ahí tienen animalitos y tengo la oportunidad de llevarlos, pues hay que hacerlo. Hay que involucrar a las familias en el trabajo que se van a realizar y que los niños van a desempeñar y explicarles qué es lo que van a hacer con ellos. Y pues hay algunas propuestas de proyectos que también tienen que ver que el impacto va directamente con la sociedad, ¿no? A veces cuando hacen temas como la contaminación, en ocasiones hacen dramatizaciones o alguna campaña de limpieza, también tiene que considerarse. Entonces hay que establecer pautas de colaboración tanto con las familias como con el entorno, en el contexto donde estén. Las actividades tienen que ser de oportunidades diversas, ¿sí? Que permita a que todos los niños puedan participar activamente y ustedes no olviden siempre la motivación. Los niños necesitan que nosotros estemos motivándolos, que nosotros cuidemos ese aspecto de que se les brinden oportunidades para que ellos también vayan desarrollando esas habilidades. Entonces, las actividades tienen que ser pensadas en esta situación. La elaboración de un dossier en cuestión a esas actividades, nosotros vamos a ir organizando un dossier. ¿Qué significa un dossier? Pues no es otra cosa más que todo aquel material que nosotros utilizamos para el desarrollo y llegar a ese conocimiento del tema de ese proyecto, ¿sí? Se van a recoger, es la síntesis de ese trabajo realizado y va a servir de memoria o recuerdo, pero también para evaluar. En este caso pueden ser, por ejemplo, los murales, algún álbum de poesías, a lo mejor algunas conclusiones escritas que tuvieron los niños, o de dibujos, algún video, algún cancionero. Puede ser algún
algún collage de imágenes, ya una manera que ustedes puedan ir estructurando que se puede evidenciar el desarrollo que se tuvo durante ese proyecto para llegar a la comprensión total de ese tema, ¿sí? La evaluación. Es importante tener la evaluación de lo realizado. En esta fase se comprueba qué preguntas han sido respondidas. Aquí nos podemos volver a apoyar del friso, ¿sí? Qué propuestas se hicieron y cuáles quedaron pendientes. Parte de lo que también podemos ir considerando en la evaluación, en el caso de ustedes, pues es el diario, ¿sí? Que les va a permitir rescatar elementos importantes sobre la participación de ustedes, incluso de los niños. Y no hay que olvidar que es importante estar atentas. Las observaciones que ustedes hagan van a ser importantes para poder identificar sus logros y desaciertos, pero sobre todo lo que han planteado dentro de su planeación, ¿sí? En esas dimensiones que habíamos platicado hace un momento sobre las dimensiones física, afectiva, social y cognitiva que se van a desarrollar a partir del trabajo con proyectos. Dentro de esa evaluación, yo quisiera que ustedes puntualizaran un poco en función a la participación de los niños y también obviamente a la participación de ustedes, lo que ustedes han diseñado y planteado, si realmente cubrieron y desarrollaron sus habilidades. Los descubrimientos realizados por los niños durante el desarrollo del proyecto, las dificultades que se encontraron y las formas de solución, la participación de los padres de familia. Hace un momento comentábamos de lo importante que es integrarlos en nuestras actividades. Evaluar también la forma en cómo se relaciona niño-niño, niño-docente, padres de familia y también los miembros de la comunidad. La confrontación entre lo planeado y lo realizado, la organización del aula, las áreas de trabajo, respondieron a los intereses de los niños. Si los contenidos que se han abordado o fueron propuestos se trabajaron y se desempeñaron como se habían planteado. Entonces, en este sentido, el método de proyectos es muy interesante porque aquí lo que nos propone, en este caso Mari Carmen Díaz, es que surge de esas preguntas, de esos intereses que les llama la atención a los niños, de sus curiosidades. De ahí surgen los proyectos, ¿sí? Y que nosotros tendríamos que darle organización a esas propuestas que los niños explícita o implícitamente nos dan. Bueno, cierro esta participación con unas palabras de Mari Carmen Díaz Navarro, que dice: el conocimiento no puede convivir sin la fuerza de la emoción, que poco podemos aprender si no intercambiamos afecto y que en definitiva la cabeza es muy poquita cosa si no va acompañada del corazón. Por favor, chicas, hagan las cosas con mucho corazón para que realmente nuestros pequeños puedan tener aprendizajes significativos, para que los niños realmente puedan utilizar todos esos conocimientos, no solamente ahorita que están en edad preescolar, sino para toda su vida. Y asimismo ustedes vayan creciendo junto con ellos académicamente. Recuerden de que todos aprendemos de todos y que esa es la parte importante, la humildad. Muchas gracias.